Todos incluso son comunes, por así decirlo, nada más los equipos son un poco diferentes. Por ejemplo, todos tienen una fuente de suministro. ¿De dónde suministro energía eléctrica? Pues todos sabemos de que la suministramos de CFE. La mayoría de las plantas están conectadas a la red general de alimentación eléctrica en México, que es Comisión Federal de Electricidad. También como fuente de suministro podemos estar en un parque industrial que tenga un trato de cogeneración, es decir, que varias empresas invierten en una planta de generación, ya sea solar, eólica o de gas o de cualquier otro combustible, para poder poner su propio suministro de energía eléctrica. Y por eso le llama cogeneración, o sea, se genera entre varias empresas, obviamente que tienen un alto consumo. También podemos tener pues, generadores eólicos y de otra índole. Entonces, y en algunos casos pues, podemos también abastecerlos de paneles solares o paneles eólicos, que serían pues, lo que más se recomienda actualmente. Tiene igual, por ejemplo, ¿cuál es la fuente de suministro del aire comprimido? Pues el aire del medio ambiente, ¿verdad? Esta es la ventaja de ese energético que toma aire, que no nos cuesta, que lo tenemos que tener en todos los puntos. Y luego tenemos un segundo elemento, y si analizan aquí esta pequeña lista, van a ver que también todos tienen lo que es la subestación de acometida o acondicionamiento. O también le pueden llamar, por ejemplo, el caso del cuarto de compresores o cuarto de la sala, ¿cómo se llama? La casa de fuerza, le llaman algunos. Y incluso en la casa de fuerza, por ejemplo, podemos tener los compresores, secadores, y si tienen calderas, pues igual, o si tienen generadores, pues lo mismo, ¿verdad? Los sistemas las instalaciones de vapor, pues igualmente tienen pues la fuente de suministro, pues es el agua y los combustibles. Aquí, por ejemplo, eso hay que corregirlo, no es el generador, la subestación de acometida de acondicionamiento, pues el general es la caldera, ¿verdad? Eso está un poquito mal aquí. Generador de vapor. Copiar. Déjame corregirlo aquí. Y aquí en realidad. Espera. ¿Qué hice? No sé qué hice aquí, permítanme. Sí. El otro elemento, entonces, puede ser la cometida al área de acondicionamiento. En el caso de la... Por ejemplo, el caso de estación hidráulica de procesos tenemos el tratamiento o los filtros de partículas, filtros químicos, filtros filtros para, por ejemplo, para químicos, para
partículas orgánicas, o sea, materia orgánica. Igual, pues cualquier otro equipo que podamos necesitar. En el caso de... También tenemos como un elemento esencial y común el almacenamiento temporal. En el caso de la energía eléctrica, pues se refiere a un banco de baterías, en algunos casos, o por ejemplo, se puede tener como almacenamiento temporal un generador que pudiéramos tener por ahí, un generador de diésel, por ejemplo, ¿verdad? En el caso del aire comprimido, el almacenamiento temporal pues lo hacemos en depósitos de pulmones, que además de almacenar temporalmente, o sea, en algunos momentos, para asegurar una presión más o menos homogénea, el compresor nos ayuda también a balancear el tema de la temperatura en el aire, del aire comprimido, y también nos ayuda a optimizar la condensación de la humedad que se pueda ir en exceso, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, aquí las turbinas quedaron en el área de acondicionamiento. Hay varios equipos, bueno, lo tengo que corregir, se me hace. Otro elemento, por ejemplo, siguiendo con el tema de instalación eléctrica, están las redes de distribución. Las redes de distribución, tanto por ejemplo, de energía eléctrica, de aire comprimido, de vapor, de agua o de algunos otros de los gases, combustibles líquidos, tenemos que utilizar, pues, ductería, podemos utilizar tableros de distribución donde tengamos interruptores de protección, subestaciones de distribución, ductos eléctricos, racks o portería, para poder tener todos los componentes. Y por supuesto que la parte pues, más importante, todos los equipos de uso o de consumo. Le decimos si se usa o se consume, pues dependiendo del equipo que sea, ¿verdad? En el caso de los motores eléctricos, pues son todo lo que consume energía eléctrica, pues motores de corriente alterna, motores de corriente directa, hornos eléctricos, calefactores, luminarias de alumbrado, etcétera. En el caso del tratamiento aquí dice de recursos, de residuos, está mal, esto está todo mal. ¿Por qué lo critican a uno? Residuos. Por ejemplo, en el caso de la instalación eléctrica, pues el principal residuo que te deja la energía eléctrica, pues es el calor tanto en tuberías como en los motores, como en las cargas, en general, en todos los equipos, todas las cargas y los conductores, algunos conductores generan un poco de calor. ¿Por qué? Porque la caída de tensión que se tiene en cada uno de los conductores existen, ¿cómo se dice? Existen varios, una parte de la energía que circula a través de los conductores se convierte en calor, por eso se calientan por eso se calientan los conductores, porque tienen una cierta resistencia eléctrica. Entonces hay que tratar ¿cómo se traduce ese residuo? Pues se traduce en calor, ¿verdad? Entonces hay que hacer que circule ese aire, entonces hay que ventilarlo, ¿verdad? Entonces van a ver que en muchas instalaciones, pues el residuo que te deja, en este caso la electricidad, pues es ese, ¿verdad? Hay algunos otros residuos un poco más complicados de manejar. Por ejemplo, existen ahí fenómenos transitorios que pueden provocar, ¿cómo se llaman los famosos armónicos? O sea, hay perturbaciones temporales en las redes, o les llaman, se les llama, se me fue el nombre ahorita, pero esas perturbaciones temporales o repentinas
pueden dañar, por ejemplo, son picos de voltaje o de corriente que de repente pueden, los fenómenos transitorios, fallas transitorias. Estos, por ejemplo, tienen la particularidad de que son instantáneas y pueden ser un pico de voltaje que haga que ese pico de voltaje perfore los aislamientos de los devanados o incluso de los mismos conductores de las líneas de transmisión, y puede lograr perforarlos de manera de que provoque una fuga de corriente o un cortocircuito, ¿verdad? Ya sea entre líneas o entre fases. Y eso, por ejemplo, pues es un residuo del sistema, ¿verdad? Lo provoca el mismo sistema por la forma en que se están generando, principalmente cuando se cortan repentinamente los sistemas o se conectan grandes sistemas o grandes cargas eléctricas, se producen esas perturbaciones que instantáneamente dañan aislamientos principalmente y queman equipos. Cuando ustedes estén en alguna planta y llegan, por ejemplo, de repente llegan a escuchar, oye, pues de repente, sin aviso alguno, de repente aparece el motor, una bomba, cualquier equipo, cualquier motor eléctrico, de repente se quemó. Está quemado, bien quemado, ya no sirvió para nada. Y si es un problema, la máquina se paró y bla, bla. Cuando empiezan a ver ese tipo de detalles, tienen que revisar bien sus instalaciones, porque seguramente tienen una serie de fenómenos transitorios que le está causando esos problemas. A los primeros equipos que daña, pues son los equipos electrónicos. Entonces, si falla el controlador o la protección que tiene un motor eléctrico, que es electrónico, por ejemplo, un drive, y falla, pues a lo mejor la falla causa un problema de manera que no alcances a proteger el motor y también te lo llevas de corbata. A veces son muy agresivos esos transitorios porque, digo, se queman drives, se queman fuentes de converter, PLCs, todo lo que sea que tenga que ver con la electrónica, que son los temas más sensibles. Entonces, estos son los 6 elementos que normalmente vamos a encontrar en una instalación industrial para el suministro de energéticos. Vamos a, digo, ahorita si quieren no le hagan mucho caso, no me he fijado que está muy cucha. Les voy a pasar una más sin tantos errores. A lo mejor agarré una que ya está obsoleta, pero no la revisé bien, no hice la revisión. Pero nomás era un ejemplo. Aquí había que ver, ya cuando vayamos a ver cada tema, vamos a ver que cada una de las instalaciones puedes identificar fácilmente estos 6 elementos. Fuente de suministro, subestación de acometida o de acondicionamiento, almacenamiento temporal, redes de distribución, equipos de uso de consumo y el tratamiento de residuos. Entonces, pues esto ténganlo presente para conforme vayamos avanzando en las instalaciones. A lo largo del curso. El siguiente tema que quiero compartirles estos se los voy a compartir por ahí. Y nomás le damos una repasada así rápida. El principal motivo para realizar un estudio de distribución de planta es optimizar la distribución de las máquinas, recursos humanos, materiales y servicios auxiliares, de manera que el valor creado por el sistema de producción sea elevado al máximo. El término de fábrica o de manera más general planta fabril significa un edificio o grupo de edificios provistos de equipos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, etcétera, herramientas y otros medios materiales necesarios para la producción de mercancías y servicios. El tamaño más favorable de una fábrica o una unidad industrial o planta industrial, como yo lo llamo, sistema productivo, planta industrial, puede examinarse. Un minuto.
Discúlpeme, es que hace rato tuvimos un accidente de uno de los muchachos y andamos ahí reparando el asunto, atendiendo el asunto, pero ya estoy aquí. Este tema finalmente es mucha teoría que vale la pena que le den una revisada a cuáles son las ventajas de tener un buen layout. En casi toda la literatura que te encuentras, pues finalmente todo se resume a eso. Ahorita les muestro un resumen que saqué por ahí. Pero, ¿qué beneficios, por ejemplo, obtenemos si tenemos un buen estudio una buena distribución? Se reducen los riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, se eliminan las herramientas, se mejora la moral y se les da mayor satisfacción al obrero, se aumenta la producción, por supuesto, que es el principal objetivo, se obtiene un menor número de retrasos, se obtiene un ahorro de espacio, se ahorra mucho en espacio para poder tener más procesos disponibles, se reduce el manejo de materiales, se utiliza mejor la maquinaria, la mano de obra y los servicios, hay un aprovechamiento de estos recursos, se reduce el material en proceso, se fabrica más rápido, se reduce el trabajo de oficina y se emplea mejor la mano de obra. Hay una serie de beneficios que, pues aquí enlistan, pues, algunos de ellos. Digo, en otros casos hay algunas gentes que te dan más. Se obtiene una vigilancia mejor y más fácil. Se obtiene una mejor gestión del proceso. Se reducen los riesgos de deterioro de material y se aumenta la calidad del producto, también es importante. Se facilita el ajuste al variar las condiciones, o sea que es muy dinámico. Hay algunos layouts que facilitan el poder ajustar el poder hacer ajustes en su distribución. Se obtiene un mejor control de costos y más fácil. Se facilita el mantenimiento de los equipos. Muchas veces un mal arreglo de planta complica mucho las operaciones de mantenimiento. Se aumenta el número de obreros que pueden beneficiarse con sistemas de incentivos. Eso es una cuestión muy de áreas de trabajo. Se obtiene un mejor aspecto en las zonas de trabajo, se obtienen mejores condiciones sanitarias. Existen, pues, varios elementos que valen la pena que los tomemos en cuenta. Déjame ver si aquí viene una. No, hay mucha teoría, sobre todo en los cursos de administración, pues se ve estos temas. Una característica importante, es que no encuentro es que el layout de planta son bueno, no encuentro en dónde están esos apuntes, pero en resumen aquí está lo que les quería mostrar. Dice, el principal objetivo de la distribución de planta es desarrollar, y esto está resumido por mí, esta definición yo la saqué en conclusión después de
estudiar varios textos. El principal objetivo de la distribución de planta es desarrollar un sistema de distribución que permita la creación de productos en la cantidad y la calidad deseada. O sea, resumiendo, todo lo que lo que buscamos cuando estamos revisando, modificando o creando, diseñando un sistema de producción y obviamente su sistema de distribución o el layout de planta, hacemos que se maximice la producción la generación o la creación de los productos para los que estén diseñadas esa planta, ¿verdad? Y hacerlo en la cantidad que tú lo requieres, y sobre todo en la calidad que necesitas entregar el producto. Dice, el layout de planta debe estar bien para eficientar la producción. Aquí es lo que hemos dicho: mejorar la producción, mejorar las condiciones para las personas. Se debe de adaptar a los cambios. Acá también podemos ver la distribución de los equipos y maquinaria. Abarcan las áreas de operación, manejo de materiales, enrutamiento y recorrido, estaciones de trabajo, procesos auxiliares. También se considera el proceso de construcción, la instalación de maquinaria y el equipo, la ergonomía, el mantenimiento y las operaciones futuras. Cuando tú estás haciendo un layout para distribuir en dónde te va a quedar tus equipos que van a desarrollar el proceso para el cual estás diseñando, tienes que hacer todas las consideraciones de qué área necesitas para el movimiento, para el manejo de materiales, para hacer la ruta de acceso de materiales o de salida de materiales, por dónde va a entrar el producto en proceso, por dónde va a salir el scrap, cuál va a ser el conducto para tener, por ejemplo, el Kanban famoso, ¿verdad? El material en proceso, pequeños almacenes de material en proceso, para que sea óptimo esas cantidades. También tienes que considerar cómo vas a construir los equipos, no puedes dejar nada más así tal cual. Debes de considerar cómo vas a construir todo el equipo, cómo vas a instalar la maquinaria. O sea, si tú tienes todo amontonado, un día que quieras instalar un equipo u otro adicional, pues tienes que dejar un poco de espacio. Y pues también tienes que considerar que los equipos se les debe dar mantenimiento. Dice, todos estos elementos deben ser cuidadosamente integrados para lograr las metas establecidas, por lo que el desarrollo del layout debe tener un enfoque multidisciplinario y adaptarse a los cambios. Estos dos últimos son una característica muy importante del análisis y desarrollo del layout de planta. ¿Por qué? Porque como se ve todos los temas, como estamos viendo aquí, pues de manejo de materiales, de procesos, de mantenimiento, de construcción, de ingeniería, de instalación, pues hasta de recursos humanos para los temas que se deben de atender respecto a la ergonomía o al mantenimiento, y sobre todo que debemos de considerar que la producción puede crecer o los productos pueden cambiar, pueden ir haciendo cambios o pueden ir haciendo, evolucionando de tal forma que puede ir cambiando en cantidad o en especificaciones o en tamaño o incluso hasta otro tipo de productos. Entonces sí tenemos que considerar que podemos, cuál es la proyección de crecimiento de la planta. Entonces esto lo tienes que considerar, ¿verdad? Por eso la conclusión es de que tenemos que tener un sistema como por eso dice, un enfoque multidisciplinario, es decir, que mucha gente participa en todas las áreas ahora sí que de expertise dentro de la planta. Y pues hay que adaptarse a los nuevos cambios y a los incrementos.
Permítame un segundo. Ahí está. Este documento, ya para terminar, este es ahora sí que una guía que nos va a permitir revisar así rápidamente un layout de planta. Para poder analizar bien un layout de planta, ya sea existente o uno que estemos creando, que estemos diseñando, lo primero que tenemos que es el hablar en conjunto con todo el personal de planta. Tenemos que tener debemos de conocer todo en el caso de que sea una planta ya existente, pues hacer un cuestionario como el que pasamos en las tareas, poner el cuestionario de instalaciones para poder definir claramente cuáles son los procesos que están involucrados y preparar el diagrama de flujo de proceso del mismo para tener un sistema óptimo. Esto para obtener o para revisar o para crear o para modificar. Entonces sí tenemos que saber todo lo que tenemos disponible. En resumen, tenemos que saber claramente qué proceso tenemos, ¿verdad? Si es maquinado, si es laminación, fundición, inyección de plástico. Todos los procesos debemos de saber cada uno de los detalles. Obviamente tenemos que conocer pues las cantidades que tengo que manejar, tanto de materia prima como lo que yo estoy pretendiendo entregar. O sea, cuál va a ser mi capacidad instalada, cuánto producto quiero producir en mi planta, de manera que conozca todos los procesos. Dentro del diagrama de flujo de proceso, pues tenemos que incluir todos esos detalles de especificaciones que necesitamos, ¿verdad? para cada etapa del proceso. El segundo, pues, es definir, una vez que tengamos bien definidos los procesos y el flujo que se debe de dar, debo definir o seleccionar cada uno de los equipos o maquinaria, obviamente también considerando que los espacios que se requieren para las operaciones, para los servicios, para el volumen de material que entra y sale, el manejo de material, el material en proceso, el consumo de energéticos. Cada máquina debe tener su consumo de energéticos, y qué requerimientos se necesitan en específico, servicios auxiliares como transportador de scrap, como como vimos en el ejemplo de la función de aceros DM, pues necesitamos agua de enfriamiento, necesitamos una cimentación muy específica para el horno, alimentación hidráulica para los elevadores de los electrodos, necesitamos energía eléctrica en diferentes etapas, necesitamos aire comprimido para algunas cosas, una cantidad de X de agua para el enfriamiento de los equipos. Eso sí se requieren el sistema anticontaminante, sí se requieren varias cosas, el sistema de carga, que no es más que una grúa en algunos casos se utilizan los mismos imanes, se pueden manejar imanes o bien ollas o grúas para poder cargar y descargar. El tercer punto sería definir o calcular las áreas principales, o sea, para poder, sobre todo las áreas de las ubicaciones básicas de las naves de producción, talleres, almacenes, servicios al personal, subestaciones, plantas de tratamiento, oficinas, servicios a los empleados, etcétera, etcétera. El cuarto punto es definir o asignar los ejes de construcción, que como ya vimos, pues lo estamos definiendo en las líneas de centro de las columnas de los edificios, en la línea de centro de la maquinaria, en las líneas de proceso, en algunos casos para cuando se mantienen producciones en línea de diferentes procesos,
Y también el nivel de piso y las elevaciones, o sea, como prácticamente las 3 dimensiones, ¿verdad? En el plano y en las alturas, ¿verdad? Para definir la tercera dimensión. El quinto sería verificar, una vez que yo ya tengo los ejes de construcción, ya tengo los espacios que tengo asignados, ya tengo incluso, en algunos casos, pues ya el tamaño de los edificios que yo requiero, debo de colocar debo de ubicar toda la maquinaria y el equipo en ese layout de planta. Antes lo hacíamos de manera física, o sea, así poníamos así el plano a escala, el layout de planta lo hacíamos a escala, en un respirador y poníamos, recortábamos los componentes de las vistas de planta de cada equipo y ya con sus espacios definidos para los operadores, para los servicios, para el manejo de materiales, pues recortabas un cartón y ya tenías ahí tu espacio y lo acomodabas donde mejor te conviniera y para establecer un flujo de proceso. Y eso se decidía entre todos, pues cuál era lo más correcto. Al estar analizando diferentes disciplinas, podías encontrar pues layouts óptimos. Actualmente, pues lo que se hace ahora, por eso yo tanta mi insistencia en utilizar el AutoCAD, ahora todo lo hacemos en el AutoCAD. Hacemos lo mismo, tenemos un plano, nada más con la característica o la ventaja que ahora en ese plano lo podemos dividir en capas y cada capa tiene, pues una tiene los edificios, otra tiene la maquinaria y el equipo, otra tiene la red eléctrica, otra tiene las dimensiones o los ejes de construcción. En otras puedes tener la instalación eléctrica, en otras la instalación hidráulica, en otros el aire comprimido, etcétera. Entonces se puede lograr la iluminación, se puede lograr tener tanta información ya concentrada, pero sobre todo para que te dé el servicio que requieres, ¿verdad? En un dado caso, pues si es posible o si es necesario, puedes acceder a todas las capas del archivo, del layout, y puedes hacer análisis todavía más profundos. Incluso existe, pues actualmente, pues la simulación de todos los sistemas. Esto ya no solo se puede hacer en 2D, también se puede hacer en 3D. Obviamente se requieren muchísimo más recursos para manejar todos los cuerpos o las máquinas o las tuberías, los puedes hacer. Hay algunos software, sobre todo para la industria química y petroquímica, que ya tienen incluso, se pueden diseñar algunos equipos, se define el proceso, uno nomás le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que conectar con tal flujo entre este equipo y este otro, y el sistema o el software te propone un arreglo óptimo para las tuberías. Obviamente, si es uno o dos, pues no tiene chiste, pero cuando ya tienes una gran mezcla de tuberías de diferentes áreas, para diferentes fluidos o incluso ductería eléctrica, etcétera, pues se torna muy complejo. Si cuando se hace plano por plano es ya complejo, imagínense cuando lo manejas en 3 dimensiones. Esta parte se requiere muchos recursos y sí hay software muy especializado, seguramente hay algunas firmas que lo tengan por ahí, pero pues eso pues nosotros no lo vamos a alcanzar a ver. Nosotros nos tendremos que conformar con el recurso que es muy poderoso de cualquier manera. Usando AutoCAD podemos hacer pues muchas cuestiones, ¿verdad? Y ahorita aquí, pues en este punto, pues es totalmente lograr que tengamos la ubicación de cada equipo de la manera más óptima. Adicionalmente, antes de proceder al diseño de las instalaciones, debemos de hacer vistas y elevaciones auxiliares o incluso isométricos de los principales equipos y maquinaria, considerando instalaciones y edificios para poder planear o definir las trayectorias más efectivas de todas las redes, ductos o tuberías en general. O sea, sí necesito tener algunas elevaciones adicionales, porque si uno ve el dibujo solo de planta, pues no tienes todo el concepto, ¿verdad? Vamos a ver por ahí más adelante
si yo quiero unir un tablero de distribución con una máquina, a lo mejor hay una distancia lineal, una distancia de 60, 70 metros, pero la distancia real que yo puedo canalizar en un ducto eléctrico, a lo mejor tengo que subir primero a una charola y de esa charola hacer alguna trayectoria con algunas curvas o desniveles, y al final de cuentas tengo que volver a bajar. O quizás la tenga el equipo, ¿cómo se llama? El control, por ejemplo, el cuarto de control, a lo mejor lo tenemos en un sótano, por ejemplo, que es el caso, por ejemplo, si alguna vez van a Industrial Minera México, todos los tableros de distribución y los SMs y algunos equipos de control están en los sótanos. Esas subestaciones las tienes en los sótanos. Entonces sí podemos ya al tener todos las 3 dimensiones, o sea, la vista de planta y las elevaciones, ya podemos pues desarrollar un isométrico más parecido a la realidad, de tal manera que yo puedo sacar la trayectoria ideal. En un plano sacamos una distancia más o menos aproximada. En la mayoría de los casos, pues es suficiente nomás le agregas un tanto de subidas y bajadas, pero pues a veces en la práctica se tienen otras complicaciones. Bien, este archivo, por ahí también se los voy a compartir. Esto también ya lo vamos a tener ahí en Didactic, para que lo completemos. Por ver ya así nomás rápidamente, pues ya sigue lo que es la obra civil de los equipos, el diseño y desarrollo de las instalaciones principales y luego las instalaciones auxiliares, y al final pues la conexión y la puesta a punto de los sistemas. Como ven, esto es algo relativamente sencillo, pero tiene un alcance muy, muy alto. Pero si ustedes son observadores, pues es realmente lo que tenemos que seguir para establecer establecer todos tus sistemas y todas tus instalaciones de acuerdo al entorno del layout de planta. ¿Hay alguna pregunta? Ahora sí me dejaban hablar como loquito. Creo que no, profe, todavía. Bueno. Nuria, perdón. ¿No? ¿Todo bien? Ya se durmió. Jocelyn. Todo bien, profe. Perfecto, bueno. Sale, vale. Pues nos vemos el lunes. Si hay alguna cuestión, aplíquense con su tarea y estaré pendiente ahí de sus mensajes o correos. ¿Sale? Que tengan un excelente fin de semana. Muchas Gracias, gracias. profesor. Gracias, profe. profe. Hasta luego, que esté bien. Nada. Gracias. De nada. Hasta luego. Buen día.